Queridos alumnos, queridísimos profesores y amigos, como cada año, y ya hace mucho que lo hacemos, hoy nos reunimos para darle la bienvenida a los nuevos alumnos del Máster en Comercio y Finanzas Internacionales. Cuando uno mira hacia atrás y ve todo lo que se ha pasado, todo lo que ha sucedido en estos 26 años de historias de este máster, se dice pronto, pero 26 años, tiene muchas historias, por lo menos más de 2000, porque más de 2000 son los alumnos que han pasado por este máster en los años anteriores, alumnos que provenían de diversos países, también de aquí, alumnos que volvieron a trabajar en diversas instituciones en sus países, en bancos, universidades, en empresas, alumnos que crearon sus propias empresas y cuyas voces, cuyas historias seguimos escuchando, leyendo a través de los hilos de las redes sociales que nos unen a ellos. Son muchas historias, también de sus profesores. Han pasado por este máster cerca de 40 profesores, ahora somos menos, porque muchos nos vamos jubilando, retirando, otros también se van a otros sitios a trabajar. Yo no voy a contar todas estas historias, solo decirles que este es un máster con historia y los nuevos alumnos, que en este caso también provienen de cerca de 25 países diferentes, entre latinoamericanos, europeos, asiáticos y de aquí, de casi todos los países latinoamericanos, de diversos países europeos y de 2 o 3 países de Asia, hay alumnos que van a comenzar este máster. Entonces, es decirle, aquí nos tenéis en una institución también de muchos años, con gente tanto en la academia, los profesores, tanto los profesores académicos como los profesores que trabajan en sus empresas. Os vamos a contar lo que sabemos de cómo funciona el mundo y de lo que sabemos de cómo aplicarlo en estrategias y en planes para salir adelante, sea cual sea la institución o empresa en la que os coloquéis. Sea cual sea, habrá una formación mixta de las personas que estamos aquí día tras día y de los profesores profesionales que están día tras día detrás de sus propias empresas. Y para ir abriendo boca, el profesor Tugores, que es uno de esos 30 profesores actuales, es catedrático en Economía, autor de una docena casi de libros de economía internacional, articulista habitual de los periódicos de tirada nacional, director del Máster Oficial de Internacionalización, gestor de esta universidad, fue rector, fue decano, fue presidente de la división y socio fundador del MSFI. Y le agradecemos mucho que hoy nos explique cosas para abrirles así la cabeza a estos nuevos alumnos para que nos explique esa visión suya de la economía. Gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias, doctora Gordillo, por la amable invitación a pronunciar la conferencia inaugural de esta 27ª edición del Máster en Comercio y Finanzas Internacionales. Ya ha llovido desde aquel lejano día en que usted me contó por primera vez una iniciativa realmente innovadora y que luego dio el salto también a las nuevas tecnologías para convertirse en una referencia emblemática de la forma de hacer bien las cosas de la Universidad de Barcelona, detrás de la cual hay personas como usted con un sentido de anticipación, con este mix entre conocimientos analíticos y capacidad de traducirlos a la práctica y, por tanto, ya que usted ha tenido la amabilidad de mencionar que yo he sido decano y rector y he tenido 2 cargos institucionales en esta universidad, pues también señalar que en la medida en que yo pueda representar la institución, pues contar con personas con su valía, con su proyección, con su sentido de futuro y con su sentido institucional es la mejor recompensa de
de trabajar en esta bendita institución que es la universidad. El otro atractivo, evidentemente, es trabajar con colegas como los aquí presentes y trabajar ya con 27 promociones de estudiantes como los que se incorporan este año. Bueno, pues intentaré disertar en no mucho más de media hora, para no aburrirles más de lo estrictamente imprescindible, de este tema curioso, qué pasa en la economía global y sobre todo este enfoque, este subtítulo de los árboles y el bosque. Bueno, de hecho este título se me ocurrió un día que, escuchando a un periodista o hablando con unos periodistas, hacíamos un poco, casi en broma, medio en serio, como antes de la crisis casi todo el mundo hablaba de palabras que empezaban por internacionalización, interacciones, interdependencias, interconexiones, integración, y de forma casi imperceptible en los últimos tiempos tendemos a hablar de palabras que empiezan por desglobalización, riesgos, desaceleración del comercio, desaceleración de la economía mundial, y un cierto desánimo y en todo caso una cierta desorientación de qué nos está pasando. Como decía un filósofo español de los años 20 y 30, Ortega y Gasset, en situaciones de cambios rápidos y profundos no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Y por tanto, pues ahora que ya tengo una cierta edad, que me estoy haciendo viejo, pues lo que pretendo con reflexiones como las que hoy presentaré ante ustedes es lo que está aquí en el penúltimo párrafo, es ofrecerles una perspectiva, mi interpretación personal de lo que está pasando, de lo que ha significado la globalización, de lo que ha impactado la crisis y los debates sobre esta recuperación que unos dicen que existe y otros dicen que no tanto. Y por tanto en los próximos minutos no intentaré avanzarme a los contenidos que ustedes verán en las diferentes sesiones del máster, los contenidos concretos son los árboles. Lo que pretenderé es hacer unos comentarios sobre el bosque, qué nos está pasando, cómo funciona el mundo, cómo ha venido funcionando, qué cambios se han producido y qué perspectivas tenemos de cómo funcionará en el futuro. Por tanto, pretende ser más una visión agregada, una visión del conjunto del bosque más que de los árboles. Permítanme que me ponga un poco histórico porque, bueno, pues para entender lo que nos pasa es importante saber de dónde venimos. Muchas veces cuando se habla de la globalización se presenta como un proceso imparable desde hace tiempo asociado a cambios, a una ampliación creciente del tamaño del mercado. Se nos dice, y es verdad, que a medida que han ido evolucionando las tecnologías de los transportes y de las comunicaciones, lo que antes había que hacer a pie, luego se hacía en caballo, luego en ferrocarril, luego por autopistas y ahora se hacen vuelos transoceánicos, y las comunicaciones que antes iban casi pues por palomas mensajeras y luego por telégrafos, ahora van por internet, y por tanto estos cambios tecnológicos en el transporte y las comunicaciones achican los espacios, acortan las distancias, permiten integrar en los mercados, permiten que las mercancías, que las personas, que las ideas circulen en espacios más amplios, con más fluidez, con más rapidez que nunca en la historia. Y se nos dice, y es verdad, parcialmente, que la globalización actual sería la última etapa de esta ampliación de los tamaños del mercado. Bueno, esto es verdad a medias, porque también la historia nos demuestra que el tamaño de los mercados a veces experimenta caminos de ida y vuelta, que a veces hay condicionamientos políticos, geoestratégicos, incluso conflictos militares, que dan lugar a retrocesos en los tamaños del mercado relevantes. Algunos ejemplos que menciona la pantalla, bueno, la ruta de la seda permitía una comunicación en siglos bastante pasados que era fluida entre China y Europa occidental. Una serie de factores hicieron que quedara bloqueada por fraccionamientos políticos y por conflictos militares, y esto supuso que unos espacios comerciales que aparentemente estaban integrados se desintegraran. Por tanto, y también es cierto que ya en el siglo XX la apertura de mercados que se produjo en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial colapsó abruptamente con la Primera Guerra Mundial, y muchos indicadores de apertura comercial o apertura financiera no recuperaron los niveles que tenían en 1913, no los recuperaron hasta bien entrados los años 70 o los años 80. Por tanto, es cierto que la tecnología nos avanza, nos mueve hacia mercados más amplios, hacia mercados más globales, por utilizar la expresión de hoy, pero también es cierto que todas estas dinámicas tienen unos componentes sociopolíticos que interactúan con las fuerzas estrictamente económicas, y esto pues conviene recordarlo.
Este planteamiento que he presentado como un poco el arquetipo de lo que mucha gente define hoy como la globalización, pues bueno, tiene manifestaciones bien conocidas. La globalización hace que los mercados sean más, las jurisdicciones económicas sean más amplias, se pueden enviar mercancías, se pueden ubicar centros de producción en prácticamente cualquier lugar del mundo, y esto ha supuesto incorporar a las dinámicas globales unos centenares de países que hasta hace poco ocupaban lugares marginales o periféricos y unos cuantos miles de millones de personas que hasta hace 30 o 40 años trabajan en bienes y servicios para el conjunto de la economía mundial. La ortodoxia al respecto es la que habla de un mundo plano. El periodista del New York Times, Thomas Friedman, en un bestseller famoso del 2005, acuñó esta expresión del mundo es plano, y más allá de los relatos periodísticos, un economista tan destacado como el Premio Nobel de Economía y maestro de economistas, Paul Samuelson, con cuyo manual han estudiado casi decenas de generaciones de economistas, le gustaba explicar las ganancias del comercio, explicando la historia de cómo en el principio de los tiempos el mundo era una economía integrada, luego aparecieron unos artificios llamados fronteras, y que luego apareció un sucedáneo que eran las mercancías que podían superar las fronteras, con lo cual se podía volver a la economía integrada. Y bueno, por tanto, este discurso de Friedman, periodístico, este discurso académico de Samuelson, enlaza con algunos arquetipos a la hora de entender la globalización que le asocian a la desaparición o la erosión de lo que significan las distancias, de lo que significan las fronteras. Incluso algunos, para referirse o para intentar describir la globalización como el resultado de eliminar fronteras o de eliminar distancias, hablan de, utilizan expresiones como la hiperglobalización o la turboglobalización. Bueno, esto plantea dos preguntas. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad esto? ¿Las distancias han muerto? Y algunos estudios, algunos analistas nos recuerdan que no, que las distancias no han muerto. Parafraseando aquella famosa expresión atribuida a Mark Twain, cuando en algún periódico salió la noticia de la muerte de Mark Twain, el propio Mark Twain, vivito y coleando, dijo que las noticias de mi muerte se han exagerado mucho. Pues tal vez las noticias sobre la desaparición de las distancias y las fronteras se han exagerado mucho, aún siguen existiendo y siguen teniendo impactos. En cualquier caso, tengan la importancia que tienen. La otra gran pregunta es si esto ha ido demasiado lejos, y algunos hablan de que, bueno, de que se puede hablar de una semiglobalización, de que la globalización es asimétrica, imperfecta, se mueven los capitales pero no las personas, el mundo da lugar a polarizaciones en la distribución de la actividad económica. Por tanto, es cierto que las distancias se hacen cada vez más fáciles de superar, pero la configuración, entender la globalización como un proceso históricamente lineal en el cual el tamaño de los mercados avanza linealmente, pues seguramente requiere algunos matices. Sobre todo porque al menos desde hace 100 años, aquí en Europa Occidental y quizás menos tiempo en otros lugares, las fronteras no son solo unos obstáculos al movimiento de mercancías, al movimiento de capitales, al movimiento de personas, sino que las fronteras delimitan jurisdicciones de una serie de políticas públicas que con el paso del tiempo habían ido, y utilizo el pasado, habían ido, luego discutiremos si esto sigue siendo verdad, habían ido adquiriendo responsabilidades crecientes frente a la ciudadanía. Desde el final de la Gran Depresión y el final de la Segunda Guerra Mundial, en Europa Occidental sobre todo, los gobiernos asumieron responsabilidades en materia de estabilización económica y en materia de la provisión de algunos bienes y servicios públicos que aquí en Europa llamamos Estado del Bienestar, y que en fin, también es una denominación que se ha extendido, y que cuando empieza la globalización, pues algunos plantean si la globalización va a ser extender estos compromisos de los poderes públicos a nivel global, o por el contrario, si la globalización primero y luego la crisis van a ser unos mecanismos que van a debilitar los compromisos asumidos por los poderes públicos, por los estados, por los gobiernos en materia de estabilización económica y protección social del estado del bienestar. Danny Rodrik, uno de los economistas más eminentes de los tiempos actuales, acuñó la expresión, la llamada paradoja de Rodrik, para referirse a la situación de que cuanto más convulsos y rápidos eran los cambios en las pautas de especialización y las fricciones sociales que ello originaba, primero con la globalización y luego con la crisis, había más exigencia de apoyo público para hacer socialmente soportable la reestructuración, los cambios que estas dinámicas de globalización y crisis originaban,
necesitaban, pero la paradoja consistía en que al mismo tiempo que eran más necesarias estas intervenciones, los márgenes de maniobra de las autoridades de las políticas nacionales se debilitaban, lo cual hizo surgir la cuestión, hoy absolutamente de moda, de si es posible complementar la globalización económica, empresarial, financiera, etcétera, con alguna especie de gobernanza global que incluya las dimensiones sociales y políticas en la gestión a nivel supranacional de los temas públicos. Esta historia es bien conocida. Menos conocido, pero también interesante, es un relato paralelo que realiza otro economista ilustre de Ginebra, Richard Baldwin, que ha descrito la evolución de la historia de la humanidad con esta perspectiva de ver cómo ha crecido el bosque a largo plazo. Él la explica mediante la secuencia de los sucesivos unbundling. Unbundling significa fragmentación o descomposición, cosas que se parten. ¿Cuál es la idea de Baldwin al formular este planteamiento? Es decir, bueno, en épocas más o menos pasadas estaban concentrados en un territorio, en unas tribus, en unas villas, en las antiguas villas de la época de los romanos, en los antiguos feudos medievales. Eran unidades económicas de consumo y producción lo más autosuficientes posibles. Eran épocas de la historia en que, por motivos tecnológicos o por motivos políticos, las comunicaciones experimentaban dificultades y, por tanto, lo que se quería consumir en un territorio se tenía que producir en un territorio. Digamos, había unidades de producción y de consumo relativamente integradas. Baldwin nos habla de que desde hace ya varios siglos empezó la primera fragmentación, el primer unbundling, que es cuando nace lo que llamamos hoy comercio internacional, y cuando se empieza a percibir de que con los cambios en la tecnología de los transportes y las facilidades políticas para circular mercancías es perfectamente posible que mercancías producidas en un lugar se consuman en otro. Esto es el nacimiento del comercio internacional, que al principio no originaba grandes problemas, porque las mercancías que venían de fuera eran básicamente mercancías inimaginables, cuya producción era inimaginable en nuestro territorio. Llegaban a la Roma como capital imperial productos que en Roma, en la península itálica, no se podían producir. Llegaban a los países europeos las especias, primero de Asia y luego del continente americano, que eran inimaginables producirlas en estos territorios. Pero con el paso del tiempo el comercio internacional fue adquiriendo unas aristas más polémicas cuando no se importan solamente productos que no se pueden producir localmente, sino que empiezan a competir activamente los productos fabricados aquí contra o versus los productos fabricados allí. Bueno, por tanto, esta primera descomposición, esta separación entre el consumo y la producción es el nacimiento del comercio internacional, un rasgo esencial para entender la dinámica de nuestra economía y de nuestra sociedad en los últimos tiempos. Baldwin nos explica, dejando la prehistoria casi, dejando tiempos tan pretéritos, que en los últimos 25-30 años ha adquirido fuerza, y es un rasgo esencial para entender la configuración actual de la economía internacional, ha aparecido lo que él llama un segundo unbundling, que no es ya que se separe, que puedan estar geográficamente separados el consumo de la producción o la producción del consumo, sino que los procesos productivos se pueden fragmentar y cada segmento del proceso productivo realizarse en aquel lugar en que sea más rentable desde el punto de vista de la organización multinacional de la producción, y estos componentes se envían a través del planeta para al final acabar articulando los productos completos, de tal forma que hoy en día sabemos que tiene poco sentido hablar de un automóvil fabricado en Alemania, porque lo que circula, lo que se presenta como un producto fabricado un automóvil fabricado en Alemania, seguramente tiene componentes que proceden de más de 20 países. O los aviones Boeing o Airbus, que ustedes habrán llegado incluso aquí para cursar el máster, que tienen más o menos 1 millón de piezas, pues están compuestos de componentes en cuyo proceso productivo han intervenido como mínimo 50 o 60 países. Por tanto, hay esta segunda fragmentación de la producción que articula la producción a nivel mundial de una forma sustancialmente diferente, que crea unos entramados de intereses entre los distintos nudos de estas redes globales de producción, de estas cadenas globales de valor, y que plantea nuevos retos para la competitividad. Ahora los países ya no compiten para fabricar automóviles alemanes contra automóviles norteamericanos, sino para atraer a su territorio los segmentos de actividad de más valor añadido, detrás de los cuales hay
más empleo, más generación de riqueza, más calidad de la ocupación. Por tanto, para entender cómo funciona el mundo en las últimas décadas, este segundo unbundling, esta proliferación de cadenas globales de valor, que ha cambiado la radiografía de la producción mundial y ha hecho que el comercio internacional experimentara un cambio tan radical como que más del 50% y según algunos más del casi el 70% de los flujos comerciales ya no son de productos finales, es necesario entender esta segunda descomposición en la jerga de valor. Personalmente creo que en un futuro que ya ha comenzado, esto no lo dice Baldwin, esto es mi interpretación, en un futuro que ya ha comenzado, para entender cómo funciona el mundo, cómo está funcionando este mundo, necesitamos incorporar un tercer unbundling. Y el tercer unbundling ya no es por el lado de la producción, o no solo por el lado de la producción, sino es por el lado del consumo, por el lado de la utilización. Encontramos fenómenos como la economía colaborativa, la sharing economy, mecanismos en los cuales los productores y los consumidores interactúan con mucho más fluidez de la que estábamos habitualmente utilizados. Estos temas que a veces generan algunas polémicas sobre la contratación de alojamientos no a través de los hoteles clásicos, sino a través de estas páginas web en que se ponen directamente en contacto quien provee la habitación y quien la busca, y que originan algunos problemas, y algunos ayuntamientos o algunos estados ponen problemas, o los temas estos de transporte compartido, que también provoca algunos problemas en el sector del taxi. En cualquier caso, está claro que fenómenos como WhatsApp o las redes sociales han cambiado la forma de funcionar la ciudadanía, la forma de crearse la opinión pública, la forma incluso pues de consumir de forma compartida noticias, información, la generación de opiniones. Por tanto, mi sugerencia sería que de la misma forma que en los últimos 25 o 30 años el segundo unbundling en la producción ha sido fundamental para cambiar la radiografía de la economía mundial, ahora en los tiempos actuales este tercer unbundling vinculado a tecnologías disruptivas es esencial también para entender las sociedades del siglo XXI. Estas sociedades del siglo XXI que para los que tenemos una cierta edad a veces nos resultan difíciles de comprender. Y todos estos rápidos cambios, ¿qué grandes preguntas plantean? ¿Cuáles serían las grandes preguntas que están abiertas en estos momentos, ahora que estamos más o menos a la mitad de la segunda década del siglo XXI? Bueno, a mí me gusta formular estas preguntas, pues las formularé de varias formas. Mi forma favorita de plantear el interrogante es esta. Este es un gráfico elaborado por Reinhart y Rogoff, dos economistas de primer nivel, con algunas aportaciones polémicas, pero bueno, son, digamos, los historiadores de las crisis económicas más conocidos, más reputados. Y en un documento que publicaron en el Fondo Monetario Internacional a finales de 2013, aún no hace 2 años, presentaron esta gráfica. Esta gráfica ellos la construyeron para representar la historia económica desde principios del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. Aquí solo están los datos desde principios del siglo XX hasta prácticamente la actualidad. Estas gráficas no es la evolución del PIB, del Producto Interior Bruto, no es la gráfica habitual de la evolución económica a través de los indicadores macroeconómicos clásicos, no. Es algo, en mi opinión, más interesante. Y es que Reinhart y Rogoff han elaborado un indicador de crisis, de dificultades, un indicador sintético, combinando dificultades bancarias, monetarias, de suspensiones de pagos, de inflación, de precios del petróleo en algunos casos, de problemas en la bolsa. Han elaborado 2 índices sintéticos de dificultades, de crisis, de tensiones económicas, y este es su resultado. Hoy no toca entrar en el detalle de la elaboración de estos índices, pero esta es la imagen de la evolución de las crisis, de las dificultades económicas desde principios del siglo XX hasta ahora. Y la historia que nos cuentan es bastante nítida. Tenemos unas primeras décadas del siglo XX profundamente turbulentas, en que la humanidad va de disgusto en disgusto, la Primera Guerra Mundial, la hiperinflación, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial. Y luego tenemos unas décadas centrales del siglo XX más tranquilas, con una reconstrucción de la posguerra dura, pero desde el punto de vista de la estabilidad económica, del control de las crisis más constructiva, y que dio lugar en los años 60 a la década de más rápido crecimiento de la historia de la humanidad, no de la historia del siglo XX, sino de la historia de la humanidad. Por tanto, tenemos unas décadas centrales del siglo XX que en términos agregados, con el indicador de Reinhart y Rogoff, muestra una notable mayor estabilidad.
Estabilidad que empieza a romperse a finales del siglo XX y que tras la aparente gran moderación tranquila, una tranquilidad que hoy sabemos artificial de los primeros años del siglo XXI, estalla en la gran crisis del 2008 y que ha tenido algunas réplicas no representadas todavía en la gráfica y que hace que en la actualidad pues, debatamos la solidez de la recuperación. El Fondo Monetario Internacional nos habla de un crecimiento mediocre y buscamos cómo romper este círculo vicioso. ¿Qué quiero decir con esta gráfica? Mi principal interrogante con esta gráfica, el principal interrogante que les traslado desde el punto de vista del bosque del funcionamiento del sistema económico mundial es decir, oiga, las primeras décadas del siglo XX reflejan una época de turbulencias, resultados seguramente de un gran conflicto, una primera guerra mundial, de la cual se salió insensatamente. El Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, fue un tratado insensato, que llevaba la simiente de los posteriores conflictos, tanto económicos como políticos. Por tanto, tuvimos aquí una gran crisis, Primera Guerra Mundial, de la cual se salió insensatamente y el castigo que recibió la humanidad por esta insensatez fueron varias décadas de fricciones severas, social y políticamente y humanamente muy costosas. En cambio, después de la Segunda Guerra Mundial, fuimos capaces de articular unos mecanismos más equilibrados, más ponderados, más modestos, con unos equilibrios más razonables entre lo que hacía el sector público y lo que hacía el sector privado, con la aparición de los compromisos públicos en materia de estabilidad económica y de protección social, con un reparto de papeles entre lo que se hacía a nivel nacional y lo que se hacía a nivel internacional, con una equilibrado interacción entre las exigencias de la eficiencia y las exigencias de la equidad que están en el sustrato de esta época de mayor estabilidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, sería mi lectura, mi moraleja, fuimos capaces de entender las razones que nos habían llevado a las dificultades anteriores y articular unas reglas modestas pero efectivas que nos permitieron salir de esta gran sacudida, como fue la Segunda Guerra Mundial, de una forma mucho más tranquila y de una forma que provocó una época de más rápido crecimiento. Por tanto, de las situaciones difíciles se puede salir mal o bien. Y mi pregunta es, dentro de 15, 20, 25 años, el año 2025, el año 2030, algunos ya no estaremos seguramente, los jóvenes sí, y a los jóvenes les pediré que recuerden esto que estamos comentando hoy, y que el año 2030 busquen si Reinhardt y Rogoff han continuado este gráfico y si no que lo continúen ellos. Y la pregunta sería, oiga, lo que vendrá por aquí, ¿qué se parecerá más? ¿A esto de aquí o a esto de aquí? Esta es para mí la gran pregunta. Esta es para mí la gran pregunta de los árboles. Desde el punto de vista de los árboles del funcionamiento, de la economía, de la sociedad mundial, la pregunta es, oiga, la crisis del 2008 y lo que ha supuesto, con todo, así, es una forma de resumir, la gran sacudida que ha supuesto la crisis más grave desde el crack del 29, etcétera, etcétera, de esta crisis, ¿cómo saldremos? ¿Repitiendo los errores de esta primera década del siglo XX o aprendiendo las lecciones con madurez? ¿Hemos aprendido las lecciones de la historia? ¿Estamos poniendo remedio a los factores que nos llevaron a esta gran crisis? ¿O por el contrario estamos ignorando las lecciones de la historia y, como dicen los historiadores que tanto les gusta, estamos condenados a repetir la historia? ¿De qué depende de que de la crisis actual, reciente, salgamos con la insensatez de las primeras décadas del siglo XX o salgamos con la solidez o con el sentido común, el seny que decimos aquí en Cataluña, de las décadas centrales del siglo XX? Bueno, mi opinión personal es que depende de nuestra capacidad para encontrar equilibrios razonables. A algunos me refería antes, equilibrio entre lo que hacen los mercados y lo que hacen los gobiernos, equilibrio entre lo que se hace a nivel global y lo que se hace a nivel nacional, equilibrio entre la prioridad de la competitividad, las exigencias sacrosantes de la competitividad y las exigencias de la cohesión social, de las desigualdades, de la polarización, todos estos temas que tanto se habla. Y bueno, y la pregunta es, ¿estamos siendo capaces en esta salida de la crisis de la que tanto se habla, estamos siendo capaces de restablecer equilibrios razonables o por el contrario estamos acentuando una serie de asimetrías que fueron las mismas que nos condujeron a las insensateces de las primeras décadas del siglo XX? Entonces, esta es la polémica, esta es para mí la gran pregunta que los que, en fin, a mi avanzada edad ya me estoy haciendo y que seguramente solo los jóvenes como ustedes podrán contestar. Permítame una referencia a nuestra querida Europa, ya que estamos en Europa, y es que cuando se habla de la necesidad de buscar equilibrios razonables, de potenciar complementariedades entre mercados y políticas públicas, entre eficiencia y equidad, y de que cuando se habla, y yo insisto en que no hay que exacerbar contraposiciones, que es empobrecedor, sino que hay que buscar complementariedades,
Pues aquí en Europa, en teoría, es el paradigma de haber intentado conseguir equilibrios razonables. Tras la Segunda Guerra Mundial y después de muchas décadas, de muchos siglos de matarnos en los campos de batalla, los europeos tuvimos un ataque de lucidez y decidimos intentar una aventura históricamente insólita, inédita, y es buscar un entramado de complementariedad de intereses económicos que permitiera avanzar en nuestra identidad política y permitiera, bueno, utilizar la vía de los negocios para relacionarnos entre nosotros en vez de la vía de la guerra. Y el desarrollo del proyecto europeo nos condujo a buscar de forma complementaria un razonable progreso económico, una razonable democracia política y un razonable estado del bienestar. Y de hecho, si lo pensamos, Europa occidental en las últimas décadas ha sido casi el único lugar del mundo y de la historia en que se han dado niveles razonables de estos tres ítems: democracia política, crecimiento económico y bienestar social. Precisamente porque Europa ha sido el campeón de las complementariedades, de los equilibrios razonables, pues para mí un tema delicado, un síntoma de lo que puede estar pasando a nivel mundial son las dificultades de nuestra querida Europa. El hecho de que mucha gente diga que el estado del bienestar es insostenible en Europa, que hay que revisarlo a la baja, el hecho de que incluso algunos movimientos populistas de un signo o del otro pongan en tela de juicio incluso pues, aspectos básicos de la democracia, etcétera, etcétera, pues bueno, plantea la idea de que el futuro de Europa está unido a la solución, a una salida global de la crisis que potencie las complementariedades, que potencie equilibrios razonables, en vez de potenciar una serie de contraposiciones, más desigualdad en la distribución de la renta, más prioridad a la competitividad y degradar la competitividad social, más dimensiones globales y destruir o erosionar la capacidad de las políticas públicas. Esto creo que no sería bueno, romper estos equilibrios ni para la economía global, y el síntoma, el termómetro de que esto es peligroso es precisamente la degradación de lo que históricamente ha significado el proyecto europeo. Los temas de desigualdad, de polarización, de cohesión social han salido varias veces en mi exposición. No es casualidad, tampoco es casualidad que el libro de economía más comentado de los últimos tiempos sea el libro de Piketty sobre el retorno de la desigualdad a nivel global. Bueno, entre las muchas aportaciones de Piketty y sus colaboradores, este es un indicador muy conocido de la evolución de la desigualdad o de la polarización en la distribución de la renta, que nos muestra también desde principios del siglo XX hasta hace poco tiempo cómo evolucionó un indicador de desigualdad tan conocido como el porcentaje de la renta que va a los bolsillos del 10% más rico de la población. Son datos de Estados Unidos. Y observen la dinámica. Unos principios del siglo XX aquí, unas décadas centrales del siglo XX con mayor equidad, con menos polarización, y una situación que empieza a hacerse peligrosa a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Me permito llamar su atención sobre dos aspectos. Este cuadro resumen de la evolución de las desigualdades y este cuadro de aquí. ¿Hay alguna correlación? ¿Nos cuenta la misma historia? ¿Son dos aristas de un poliedro complicado, pero son dos aristas sospechosamente similares de la misma historia? Esta es una pregunta también inquietante. Y la segunda pregunta, más específica, es decir, miren, a la vista de estos datos, el máximo nivel de la polarización, de la desigualdad, de la concentración de la renta en el X% más rico de la población, se produce aquí y aquí. Curiosamente es casi el mismo nivel, el 50%. Y aquí son los años 1928-1929. Y aquí son los años 2006, 2007, 2008. La máxima polarización en la distribución de la renta coincide cronológicamente, Piketty-Dixit, con 28-29, 1900, y 2007-2008. ¿Qué tienen en común 1929 y 2008? Ustedes lo saben, las dos crisis más graves del capitalismo. ¿Es casualidad o es mera coincidencia que el camino hacia estos dos momentos de las crisis más graves haya sido un camino de décadas previas de aumento de la polarización o la desigualdad? Bueno, es una cuestión. La evidencia parece decir que alguna correlación hay, y yo ni entro ni salgo, al menos hoy. En cualquier caso, lo que estos gráficos, lo que estos datos, estas reflexiones nos sugieren es que la pretensión de algunos economistas de que la economía tiene que hablar de la eficiencia, de la productividad, de la competitividad, y que los temas de distribución de la renta, de equidad o de cohesión es un tema de preocupación de sociólogos y políticos, de gente con mala conciencia, de gente de buen corazón, pero que no tiene nada que ver con el núcleo duro de la economía, esta partición radical lisa y llanamente es insostenible.
Este gráfico, esta correlación entre gráficos se puede interpretar de muchas formas, pero en cualquier caso está claro que merece una reflexión, que merece un estudio más detallado de las interconexiones entre las dimensiones estrictamente económicas, empresariales, financieras por un lado, y las dimensiones sociales y políticas por otra parte. Por tanto, el bosque es un bosque mucho más complicado, en que no puedes separar las plantas bajas de las plantas altas, en que realmente la unidad del edificio, la unidad de este ser vivo, que es el bosque, que es la economía mundial, con los temas económicos y con los temas distributivos y sociales, es una unidad inseparable. Para ir terminando, el Fondo Monetario Internacional repite últimamente de forma machacona esta expresión. Han cambiado mucho las cosas, nada volverá a ser como era antes de la crisis, afortunadamente, añaden algunos, estamos ante una nueva normalidad, de new normal. Pongan ustedes en Google New Normal y verán la cantidad de veces que sale esta expresión, muchas de ellas patrocinadas por el mismísimo Fondo Monetario Internacional. Bueno, y es cierto que estamos ante unas nuevas realidades que nos provocan desorientación, desánimo, que nos cuesta de entender, y vale la pena que los que somos académicos nos dediquemos a entender esto y que ustedes, que son estudiantes que quieren entender cómo funciona el mundo y hacer negocios en él, también quieran entender cómo funciona el mundo. Por lo tanto, necesitamos saber, bueno, estamos ante una nueva normalidad, ¿cuál es? Bueno, hay ingredientes que irán estudiando en las sucesivas sesiones del máster con diferentes enfoques absolutamente enriquecedores y complementarios. Unos dicen, los pesimistas, que estamos ante un nuevo estancamiento secular. Larry Summers, asesor privilegiado, primero de Clinton y luego de Obama, ha utilizado esta expresión para referirse a que las tasas de crecimiento seguramente, no durante un par de años, sino durante un par de décadas, serán la mitad, un poco más de la mitad de las que teníamos antes de la crisis. Otros hablan de una oleada de innovaciones tecnológicas disruptivas que nos permiten un mayor optimismo. Brinholson y McAfee, desde el MIT, insisten sobre el tema de que estamos en los albores del despertar de una tecnología brillante, en el cual pues, innovaciones tecnológicas insospechadas nos permitirán avances en el crecimiento. Eso sí, incluso estos autores reconocen que seguramente estos avances se distribuirán de forma más desigual que en el pasado. Bueno, la pregunta es, desde el punto de vista de las perspectivas de crecimiento, ¿qué futuro nos espera? ¿Cómo variará, cómo se moverá el tamaño del pastel a repartir en los próximos años? ¿Tendrán razón los pesimistas o los moderados como Summers, o tendrán razón los optimistas tecnológicos? O incluso, si tienen razón los optimistas tecnológicos, ¿cómo se repartirá el pastel de esta riqueza, de estas tecnologías disruptivas? Hay algunos hechos que pueden a reflexión. Por ejemplo, hace un año y medio fue noticia en todos los medios de comunicación que una empresa, de las pocas empresas del mundo con casi 1.000 millones de clientes, fue comprada. WhatsApp fue comprada por Facebook, todos se acordarán. El precio era un precio astronómico que salió en todos los medios de comunicación, 17.000 millones de dólares. Se podía discutir si un porcentaje elevado era en papeles y no en dinero de verdad, pero en fin, 17.000 millones de dólares por un WhatsApp, una empresa que todos utilizamos, el 90% de los aquí presentes, por no decir el 100%, somos clientes de WhatsApp, y una empresa imprescindible para entender cómo funciona el mundo. Lo llamativo de esta noticia no fue tanto el precio, que también, sino que la letra pequeña de las informaciones de prensa nos decía cuántos trabajadores tenía WhatsApp. Eran una cincuentena. Una cincuentena de trabajadores generaban una riqueza que alguien había pagado 17.000 millones de dólares por ella. Hace 25 o 30 años, una empresa que valiera el equivalente a 17.000 millones de dólares, General Motors, General Electric, la primera IBM, tenía 50 trabajadores. O tenía 5.000, 10.000, 15.000. Por tanto, hace 20 años, para generar un valor de mercado de 17.000 millones de dólares, hacían falta decenas de miles de trabajadores. Y hace un año y medio nos despertamos, o nos enteramos de que 50 trabajadores, con una tecnología disruptiva que había sintonizado plenamente con las demandas de comunicación de la gente joven y no tan joven, valía 17.000 millones de dólares solo con 50 trabajadores. La pregunta es, si 50 trabajadores generan 17.000 millones de dólares, los otros 9.950 trabajadores que hace 20 años eran necesarios, ¿a qué se dedicarán?
Ya sé que no soy un ludita moderno, ya sé que habrá efectos difusores, etcétera, etcétera, y mejorar la eficiencia y la productividad, pero incluso Brijos y McAfee se preocupan, incluso los optimistas teológicos, iba a decir, tecnológicos, vaya acto fallido más tonto, incluso los optimistas tecnológicos se preguntan por las consecuencias distributivas, por las consecuencias de polarización de la renta que se pueden generar en estas sociedades de tecnología moderna. Dani Rodrik, que ya he citado antes, nos ha dicho que estamos en un nuevo capitalismo, el capitalismo global 3.0, y es cierto. Este capitalismo global responde a nuevas realidades muy diferentes a las del siglo XIX y las del siglo XX. El tamaño de los mercados es el más relevante. ¿Cuál es el problema que plantea Rodrik y yo me atrevo a plantear en esta transparencia de forma incluso más ácida de lo que hace Rodrik? Es decir, mire, el capitalismo del siglo XIX, capitalismo que Rodrik llama 1.0, era un capitalismo de mercados limitados, porque la tecnología no permitía, no tenía facilidad de comunicaciones y con pocas intervenciones públicas. Bueno, el capitalismo 2.0, el capitalismo de las décadas centrales del siglo XX, resultado de las políticas keynesianas y del estado del bienestar, era un capitalismo al principio nacional que se fue abriendo, pero con un equilibrio más razonable entre intervenciones públicas en economía y el juego de los mercados. Y la pregunta básica es, ¿cómo será este capitalismo 3.0 en el que estamos? Este capitalismo descaradamente global. Una cierta interpretación mecanicista de la historia nos dice, oye, capitalismo 1.0, capitalismo 2.0, el capitalismo 3.0 será la extensión a nivel global del capitalismo 2.0. Por tanto, el capitalismo equilibrado entre lo que hacen los mercados y lo que hacen los poderes públicos, asumiendo responsabilidades en estabilidad económica y en políticas sociales, esto se extrapolará a nivel global gracias al tránsito lógico del capitalismo 2.0 al 3.0. Otros, incluido el propio Rodrik, dicen esto no está garantizado. Quizás el capitalismo 3.0 sea la versión global no del 2.0, sino del 1.0. Es decir, se está utilizando la coartada, primero de la globalización y luego de la crisis, para revertir algunos avances de las décadas centrales del siglo XX en materia de compromiso de los gobiernos en estabilidad económica y compromiso de los gobiernos en materia de protección social. ¿Cuántas veces hemos escuchado cuando se pide al gobierno que actúe más decididamente para atajar la crisis? Bueno, es que en una economía abierta no tenemos las herramientas, en una economía abierta, si no hay coordinación internacional, nosotros con las políticas macroeconómicas han perdido efectividad. O cuántas veces hemos escuchado, sobre todo en Europa, que las exigencias de la competencia global en un mundo globalizado, con competencia de los emergentes, nos obligan a revisar a la baja el estado del bienestar. Pues son algunos indicadores, que con razón nos tiene ella, pues quizás el avance hacia el capitalismo 3.0 sea más bien una reversión, pueda ser utilizado, instrumentalizado como una reversión hacia más bien una versión global, todo lo global que ustedes quieran, pero una versión global del capitalismo 1.0 más que a una ampliación a nivel global, como sería deseable, del capitalismo 2.0. ¿Y ahora qué? Es la última transparencia. ¿Y ahora qué? Ya he planteado preguntas difíciles, preguntas sin respuesta en los minutos anteriores, pues una última batería de preguntas sin respuestas. El capitalismo 3.0 es la vuelta al capitalismo 1.0 a nivel global. ¿Podemos hacer algo para lo que algunos llaman una reglobalización que permita mantener a nivel supranacional los logros alcanzados en las décadas centrales del siglo XX? ¿Hay el riesgo de una desglobalización que por motivos geopolíticos nos lleve a retrocesos como pasó después de la Primera Guerra Mundial? Bueno, todo esto no está escrito, la respuesta a estas preguntas no está escrita. La respuesta a estas preguntas dependerá de dos cosas: de la capacidad de los viejos para entender, para aprender las lecciones de la historia y transmitirlas a los jóvenes, y sobre todo de la capacidad de los jóvenes para guiar este mundo convulso que nos ha tocado vivir con más lucidez de lo que quizás hemos hecho en los últimos años. En cualquier caso, el papel de los viejos, y yo estoy entre ellos, es ofrecerles esta perspectiva del bosque y dejar en manos de las jóvenes generaciones el que el bosque mejore, dejar a las siguientes un bosque más pulidito, un bosque un poco más majo que el que nosotros legamos tras estas dinámicas de globalización y crisis de los últimos años. Muchas gracias. Gracias, doctor Tugores. Menuda combinación filosófica de la economía. Vamos a tener que ir durante todo el año, nos va a iluminar todo esto que nos ha dicho el doctor Tugores, porque vamos a tener que ir contestando sus preguntas. Nos ha dejado unas cuantas, creo yo. Creo que en un año no acabamos, pero gracias, ha sido realmente interesante.
ha sido muy abrangente, como se diría en otro idioma, muy abarcador, muy abarcativo. Le agradecemos mucho. Bueno, yo quiero agradecer a todos los profesores que hoy nos acompañan y voy a contar una anécdota, ¿puedo? Por favor. Estaba pensando, mientras usted contaba toda esta historia de la economía internacional, cómo nació esta maestría. Y algunos de los que están aquí se acuerdan, a lo mejor no, pero yo se las voy a recordar a los que no se acuerdan y a los que no lo saben. En esta facultad había un doctorado fantástico, maravilloso, poderoso, el doctorado de Economía Internacional y Desarrollo. Yo fui alumna de ese doctorado y también fui ayudante de ese doctorado, quiero decir. Después de una reunión de ese doctorado, 5 profesores, que están aquí unos cuantos, el doctor Bastida, el doctor Talavera, usted mismo, estaba también Ramón Sánchez Tavares, creo recordar. Al acabar la reunión se comentó, ya eran los finales de los años 80, y de hecho muchas de estas cosas empezaban a suceder y habían muchos alumnos que íbamos a ese doctorado interesados por aprender y por iniciarnos en la investigación y por convertirnos en profesores de la universidad. Pero también habían otros que no iban a ser, otros alumnos que no iban a ser profesores en la universidad y iban a crear empresas, iban a trabajar en bancos, iban a trabajar en multinacionales, que necesitaban también conocer estas cuestiones para aplicarlas más adecuadamente a los retos que se les iban a presentar. Y uno de estos profesores dijo, me acuerdo que hizo 2 círculos en la pizarra, me dijo, si buscamos otros profesores que provengan del mundo de la empresa y nos unimos entre los que estamos en la academia y los que vienen en el mundo de la empresa, a lo mejor podemos hacer clases a gente que no vaya a ser profesor de universidad. Y eso hicimos. Fuimos a buscar, por ejemplo, a Prudencio Farré, después a Antonino y a Santiago. Después también se añadieron otros profesores que no estaban al principio, como Oscar Mascarilla, como Javier Sarriasi, como Hortensia, como Irene, y como otros que a lo mejor ahora mismo me olvido. Y también se unieron, y eso fue, yo creo que fue extraordinario, alumnos de la maestría. Por ejemplo, Antonio Fita, que es doctor de ese mismo doctorado que yo acabo de señalar, que él trabaja en otra empresa, en la empresa justamente de este país que impulsa a los exportadores la inversión catalana en el exterior, en Acción, y que es profesor de este máster. Y también Mercedes Brey, también, que ya trabaja en una institución financiera, y también Martínez Viciana, y también otro Martínez, Jorge Martínez, eran alumnos del máster y son esos jóvenes que vienen a reemplazarnos cuando nos vamos. Bueno, quería contar esta anécdota porque mañana yo dejo de ser profesora de esta universidad. No dejas de ser profesora del máster, pero seré profesora externa del máster. Y entonces, quería contar, porque el profesor responsable de la universidad va a ser quien está aquí a mi izquierda, que es Salvador Torrá. Hola. Muy bien, Susana. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Doctor Tugores, gracias por la ponencia. Susana, muchas gracias por todo el esfuerzo que has hecho. Yo creo que tu ánima está reflejada claramente en el máster y por tanto yo creo que es bueno que estés más años con nosotros y yo haré lo que pueda. Yo quisiera transmitiros a vosotros, gracias por contar con la Universidad de Barcelona. Yo creo que es un producto que tiene una longevidad de 27 años, por tanto está testeado, es un motor que funciona, hay que hacer ajustes como todo, se intentará hacer lo mejor posible, pero yo creo que ese factor es importante a la hora de decidir. Y luego lo que comentaba la doctora Gordillo es esa mezcla de formación, esa formación blended en el cual hay formación online, herramientas pedagógicas nuevas, todo esto yo creo que se está haciendo bien, se puede hacer mejor como siempre, pero creo que es un factor importante en el máster. Aparte,
y más técnicamente, que un poco menos de una conferencia. El peso del profesorado externo creo que es un 40, puede ser, me parece recordar, un 60 es de la academia. Ese peso del 40% no es habitual en los másters, por tanto es bueno, y aquí nos acompañan profesionales de nivel muy alto que explican aspectos cercanos al mercado. Yo creo que eso es realmente también importante. Y por otra parte, vuelvo a insistir, yo personalmente agradezco el esfuerzo que ha hecho la doctora Gordillo, porque nació de su esfuerzo y de otros profesores, pero lo ha mantenido vivo, y por tanto un programa, por mi experiencia en formación de 27 años, no es habitual encontrarlo en el mercado. Por tanto, quisiera, si os parece a todos, un aplauso por todo el esfuerzo que ha hecho por parte de estos años la doctora. Muchas gracias a todos por estar aquí y ahora pues nos vamos y nos llevamos unos días. Comenzamos un año pues con mucha felicidad y fuerza. Muchas gracias.